Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de Aquí con Javier y en esta ocasión me encuentro con un directo amigo que nos conocemos hace algún tiempo atrás, como es Daniel Jerez. Qué gusto verte, Daniel. Bienvenido. Espero que te sientas cómodo en este episodio de este podcast de Aquí con Javier. Muchas gracias, Javier. Qué gusto estar acá. Qué bueno verte a los tiempos en esta nueva faceta que Ajá, estás sí. haciendo aquí con Javier. Pues he visto tus redes sociales en cómo estás abriéndote a distintos Sí, sí, diálogos sí. y me parece súper importante. Creo que es una buena forma de sumar. Qué bueno, sí, mira, lo que tratamos es de, a través de este tipo de experiencias, de tu forma de vida, profesional, personal, creo que siempre puede haber una palabra, una historia que puede impactar a alguna persona y ese impacto puede promover para que las personas, que yo digo que todos tenemos dolencias, Mm. cosas que sanar en el corazón, pues nos pueden ayudar a encaminarlo de la mejor manera. Tú llevas un trabajo encaminado a lo que es un banco de alimentos, ¿no es cierto? Por tu trabajo. Oye, cuéntame, ¿cómo es eso? Y cuándo nació ese deseo desde esa perspectiva, poder apoyar a un trabajo que quizás muchas personas no la conocen, pero tú has decidido desarrollarte en esa manera. En realidad, creo que quizás coincidimos en algunas cosas que tienen que ver con el servicio, ¿no? Yo Uh-huh. creo que desde muy pequeño, de adolescente, pues desde los grupos juveniles, desde estas cosas del colegio, la política del colegio, de organizar, pues creo que en algún momento de la vida decidí personalmente dedicarme a esto, ¿no? Al tema de lo social, aunque en un contexto como el nuestro, Uh-huh. como la ciudad, como la provincia, como el país, es un poco difícil trabajar en los temas sociales generando impactos profundos, ¿no? Y no te hablo solo desde el tema de la política pública Uh-huh. o desde a veces lo cuadrado que puede ser una normativa, una ley. También por el otro lado, que ha habido distintas cosas con el tema de la Uh-huh. cooperación internacional y todo. Y ha sido, creo, una constante búsqueda de en los espacios en donde estamos, dar un poquito, dar ese granito de arena, dar esa experiencia o esos aprendizajes que uno va haciendo en la vida Uh-huh. propia para luego intentar hacerlo afuera. Una pregunta, Uh ¿crees -huh. que es un poco complicado o puede ser en algunos momentos bastante complicado Uh -huh. las actividades que tú en tu trabajo y por tu profesión desarrollas? Y te digo por qué razón. Yo recuerdo que cuando estaba en la alcaldía, en la pandemia que nos cogió en todo el mundo, generamos en alguna medida y coordinamos con varias instancias y hacíamos eso, ¿no? Recoger un banco de alimentos para dar a muchas familias que en plena pandemia se quedaron sin hogar, se quedaron sin trabajo, sin un domicilio donde vivir. Recuerdo que en algunos espacios públicos generamos convenios porque no había clases, la gente estaba encerrada Uh -huh. y nosotros lo que hacíamos es recibir el apoyo de gente y sí encontramos respuesta, pero también nos dimos cuenta que había gente que a pesar de la pandemia era como un poco apática, ¿no? Sí. Como que se quejaba del dolor propio, pero cuando se trataba del dolor ajeno, como que la gente decía, sí, me da pena, pero no había realmente una respuesta, ¿no? No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, realmente creo que es bien complicado este trabajo a veces porque más allá de los ciudadanos per se, digamos, tiene a veces mucho choque con la institucionalidad, ¿no? Con las competencias, con lo que uno hace, con lo que otro hace, con el impuesto, con esto, con el otro. Es más bien con la normativa que a veces Ya. en lugar de normar más bien nos dificulta. Uh-huh. Porque de ahí, afortunadamente, la experiencia con la gente, con la ciudadanía, aún sigue siendo chévere porque aún hay gente solidaria. Uh-huh. Aún hay gente que sí se atreve a mirar al otro. Aún hay gente que sí tiene empatía acá. A diferencia de otras sociedades, Uh-huh. incluso no muy lejos, en el mismo Ecuador, en otros países, que a veces es jalar el agua a su molino, ¿no? Y decir, yo con los míos y los demás, Uh-huh. puede que estén bien, puede que estén mal, no importa. Creo que la pandemia, si no nos enseñó a convivir, a ser Uh-huh. empáticos como el otro, ya no sé qué nos va a enseñar en la vida, ¿no? ¿Qué nos va a hacer en el mundo? Y recuerdo aquellas, bueno, en ese entonces la pandemia, yo también fui funcionario Uh-huh. público, fue ahí donde trabajamos con varias instituciones, Uh-huh. entonces el municipio, pues era muy complejo y eso que de alguna forma recibíamos, digamos, estos productos que tocaba mover de lado a lado las fichas, digamos, para lograr obtener, Uh-huh. comprar en ese momento, llegar a las familias, identificar, sacar bases de datos al uno, o que el ministerio, que este otro ministerio, que este otro, que sí es competencia del GAT, que no se puede, que sí se puede. Y al final lo logramos, creo que en base a decisiones también.
Y ahora, en este nuevo capítulo Ujú. en el que nos encontramos, precisamente al Banco de Alimentos lo conocí en pandemia. Okay. Ah, mira, Justo qué fue en interesante. pandemia, Okay. porque luego de haber trabajado acá en la provincia, en aquel entonces en el Ministerio de Inclusión Económica, me fui a trabajar en el ministerio, pero en Quito, en una de Okay. las subsecretarías y en la entonces adhesión de la Secretaría Técnica de Juventudes, que dejó de ser ministerio y pasó las competencias al MIES. Me hice cargo de esa parte y ahí fue que conozco al Banco de Alimentos de Quito, que es el banco de alimentos más grande del país. Ellos ya llevan más de 23 años funcionando acá, fue el primer banco de alimentos de acá. Y por esta relación justo del tema de la que se estaba terminando la pandemia, la post-pandemia, conozco el Banco de Alimentos y comienzo pues a conversar con la gente de ahí también a través de Fundación Esquel. Y pues nada, conocemos la iniciativa y en ese momento estaba la construcción de la ley de desperdicios, ¿no? De desperdicios, cómo un poco normar el tema del desperdicio de alimentos, que de paso el Ecuador es uno de los países que más desperdicia en Latinoamérica alimentos. Hay un estudio de la FAO que menciona que cada ecuatoriano más o menos desperdiciamos 230 kilos de alimentos al año. Eso multiplícalo por 17 millones. Es Es un bastante. montón de dinero. Es un montón de dinero, porque eso transformado en dólares suman más o menos, si estoy mal, como 300 millones de dólares, con lo cual generas un ministerio que se encargue de dar 5 ingestas diarias a toda la población vulnerable y el Ecuador sería un país sin cero hambre. Y eso quizás, mira, esas cifras que tú comentas llaman la atención, ¿no? Uf. Y hasta cierto punto pueden ser preocupantes, inclusive alarmantes, pero pienso que pone de manifiesto que tal vez haya un desequilibrio social y hace falta un verdadero diagnóstico y una planificación para saber aprovechar los recursos que los seres humanos todos necesitamos, pero utilizarlos sin desperdiciarlos y más bien aprovecharlos para ser solidarios, como tú decías, con las personas más necesitadas. Claro, y justo ahí radica esta motivación de por qué existen los bancos de alimentos. Entonces fue ahí que en esta construcción de la ley, que ya estaba entrando a aprobación, la FAO y las instituciones que estaban alrededor de la construcción de la ley, realmente lideradas por el Banco de Alimentos de Quito con su fundadora Alicia Guevara, sale una recomendación de crear un banco de alimentos en el centro del país, post pandemia, por varias circunstancias. Primero, la posición geográfica que tiene el centro del país, luego la diversidad productiva que tiene el centro del país, luego que acá, por aquí pasa todo, no pasan Sí, todos sí, los claro. productos, y además porque hay un índice social muy complejo en el centro del país, que es la desnutrición crónica infantil, que eso, si pensamos muy ampliamente, afecta en todas las formas al país, porque son generaciones que pueden verse afectadas de manera geográfica, política, económica, de todas las formas, social. Entonces, con todos estos indicadores, el Banco de Alimentos dice, pues, en una reunión que tuvimos, decía, oye, tú eres de Ambato, ¿no? ¿Tú conoces de pronto quién o quiénes se pueden hacer cargo de un banco de alimentos en Tungurahua? Porque hay una iniciativa de la diócesis ya en Tungurahua, como banco de alimentos. Entonces yo digo, es mi momento para regresar a Ambato. Entonces fue ahí que empezó este tema del banco de alimentos, conversamos un poco con la diócesis, con la dinámica que tiene la diócesis, que mantiene hasta ahora un trabajo con los párrocos, que parece importante también. Sin embargo, la metodología del banco de alimentos va más allá. Y fue así que empezó el banco de alimentos acá, un banco de alimentos que tendría un alcance regional. Es Banco de Alimentos de Tungurahua porque está sentado en Ambato, en Tungurahua, que pues, digamos es estratégico para poder llegar a otras provincias, a otras ciudades. Y así fue que con un grupo de personas y profesionales nos juntamos, dijimos pues, y así fundamos el Banco de Alimentos. Ese grupo de personas lo coordinas y lo lideras tú. Sí, 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 en este momento bueno, hay una directiva, hay todo lo que la ley nos exige, ¿no? Para ser una organización sin fines de lucro acá, una directiva, ya digamos, todo un organigrama que hace que esto funcione y se ejecute, porque además este banco de alimentos tiene convenios pues con empresas importantes, públicas, privadas, por mencionarte una, y creo que es una de las más importantes porque fue quien primero creyó en el Banco de Alimentos, que es Corporación Favorita, ¿sí puedo decir el nombre? Sí, sin ningún problema. Créeme que estamos conversando, ¿no? Entonces, Corporación Favorita, imagínate, siendo quizás la empresa más grande del país, con ese alcance, ese volumen que tiene, fue la primera que creyó en esto. Dani, me dejas varias inquietudes, Claro, pero inquietudes positivas, que me permiten reflexionar de la siguiente manera. El Banco de Alimentos no solamente permite ayudar con eso, con alimentos a la gente que necesita de los alimentos. Es decir, no solamente llevas alimentos, también llevas
fe y esperanza. Y eso quizás va en doble vía. Por un lado, ayuda a las otras personas, pero creo que eso también ayuda a las personas que ayudan, porque en la parte personal tuya, ¿cómo crees que te ha ayudado a crecer como persona, Ah, a ver la vida o a tener una cosmovisión de la vida quizás diferente de la que tenías antes de empezar esta muy bonita iniciativa? siempre sé conversar a veces con mi hijo y con los Ajá, amigos que me conocen. A mí me encanta el fútbol, ¿no? ok. Soy, como decía Galeano, un futbolista de vocación nomás, pero Oye, eh, y ahí quieras, delantero, aunque sea de vocación, pero delantero, defensa. defensa, que defensa. Ah, mira, igual yo también. Entonces, esto es como, yo decía, ser futbolista profesional, te pagan por hacer lo que te gusta, Ajá. por hacer lo que te apasiona y por sentirte útil. Entonces, yo creo que para mí ha sido en lo personal un crecimiento y también una decisión, porque hasta hace no mucho yo tuve que decidir dejar mi profesión o una pequeña, digamos, empresa donde yo trabajaba, donde tenía un trabajo formal, digamos, Ujú. entre comillas, para decidirme a estar frente al Banco de Alimentos ya como una iniciativa desde la sociedad civil con todo lo que implica. Entonces, bueno, creo que fue la mejor decisión del mundo porque yo ahora siento que los domingos de la noche es un día feliz, porque mañana es lunes. Porque digo, no, mañana hay que ir a laburar, hay que ir a rescatar alimentos, hay que hacer esto, hay que hablar con no sé quién, hay que gestionar, bla, bla. Y cada cosa que va pasando nos alegra. Y además algo súper chévere, Javier, que pasa es, y creo que muchos coincidirán conmigo, es cuando estás en el camino siempre aparece gente, Ujú. aparecen personas, o sea, ahí sí, lo que quieras, puede ser Dios, puede ser lo que tú creas, va a ser el universo, los astros se alinearon, lo que sea que la gente crea, pero siempre en este camino aparecen personas que Ujú. van mejorando, van cambiando la vida, también del otro, pero lo de acá es mucho más fuerte. Hay gente a la cual, bueno, uno dicen que no es piedra de oro para caer bien a todo mundo, Así ¿no es es, cierto? por Ni colita de supuesto. oro. Mires así, pero mira, yo te comento algo, ¿no? Después de lo que acabo de escuchar en esta parte, y si yo también creo que las cosas, cuando alguien tiene una buena y una sana intención, es decir, cuando alguien encuentra más allá de las metas de corto, de mediano, de largo plazo, que todas las podemos tener. Pero yo siempre me he preguntado y pregunto a las personas cuál es el gran propósito que uno tiene que Mm, tener en la vida. Aunque también he escuchado que es más bien al revés. A lo que tú haces tienes que darle un propósito. mm, Y sí, puede ser también de esa manera, pero yo pienso que uno tiene que encontrar ese gran propósito que trasciende lo económico, que trasciende lo profesional y que es lo que a las personas nos da esa satisfacción del haber cumplido y que no es otra cosa que el poder servir desde el espacio en el que uno se encuentra. Y qué bonito escucharte a ti, que me hace pensar, no sé si tal vez estoy generando una conclusión que tal vez no la es para ti, pero pienso que puede ser así. El propósito tuyo es servir a través de esto, ¿no? Tú no monetizaste, dice, no pensaste, yo quiero ganar X cantidad de dinero para hacer esto, para comprarme la casa, el automotor, salir viaje, no. Tú lo que hiciste es, ¿qué es lo que a mí me apasiona hacer? mm. ¿Sí? Y como hacía el futbolista, pues le apasiona jugar fútbol. Después, en todo caso, el resto viene por añadidura. Y yo de lo que te escucho, te veo y la energía que emanas, pues creo que es así. No, pues, creo que esto también nos alimenta el aprender, Uh -huh. porque sí, justo yo creo que el tener propósito, uno nunca, o no sé, si hasta que uno deje de respirar, logra saber cuál era el propósito. Pero yo creo que para mí el camino es el éxito, es decir, lo que haces todos los días es porque a veces hay gente que dice, yo quiero ser feliz o mi objetivo Uh es ser -huh. feliz. Para mí la felicidad es todos los días. O sea, el camino es donde construyes el propósito y todo. Y ahora en esta nueva experiencia, bueno, ya no tan nueva porque lleva algunos años, Banco de Alimentos se ha convertido en ese motor quizás en lo personal y no solo para mí, sino para ahora para muchas familias que están involucradas. Bien. Yo en los años de mi vida he aprendido algo, ¿no? Y esto es un aprendizaje reciente, hace poco tiempo atrás, eh, que la felicidad, yo antes bueno, a la fe, yo creo en Dios, pero también respetuoso de otras formas de Uh pensar, de -huh. ver la vida, cosmovisiones, en fin. Pero yo veía la fe como un suceso, como un evento, ¿no? Que rezas, que oras, y llega un rato en que te llenas de una fe tan grande como una montaña y lo lograste todo. Y me di cuenta que no es así, estaba equivocado. La fe es un proceso diario en el cual puedes tener subidas, bajadas. Y en ese sentido creo que la felicidad puede ser algo similar. Porque todos los días existen problemas y te puedes encontrar con aquellas personas que en vez de apoyarte, te pueden lanzar piedras porque te tienen envidia, porque quizás ellos querían hacer algo similar a lo que tú haces
y no lo lograron hacer y en vez de decirte, oye, ¿en qué te apoyo? Pues van todo lo contrario. Entonces creo que la felicidad es esa capacidad de, a pesar de los momentos difíciles que todos podemos tener, tenemos el deseo y la firme decisión de salir adelante, porque los problemas siempre van a haber. Entonces yo creo que puede uno llorar por algún problema, pero cuando a pesar del llanto uno tiene la paz y la tranquilidad interna para seguir caminando y seguir luchando, yo creo que eso en alguna medida es la felicidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que a veces la felicidad se resume en momentos pequeños. ¿Qué te digo? Cuando eh, mi hijo me abraza o te dice algo lindo, es felicidad. Tienes pareja, cuando tu pareja te hace sentir algo bonito, eso es felicidad. Es felicidad cuando alguien te da la mano, cuando alguien lo siente sincero. Felicidad, ¿qué te digo? Pueden ser cosas tan cotidianas como comer algo que te gusta, ¿Qué te que gusta lo comer? disfruta. Uy, yo sí soy bien De todo. goloso, pero ¿De sal o de dulce? claro, más sal. Más sal, Sí, ok, a ok. poco dulcero, ¿A poco pero dulce? poco dulcero. Pero algo que sí me Ajá. encanta es el pan. Al pan eres panero, Y como buen y pateño. cuando uno entra en las dietas y en estas O sea, cosas, te ahí nos vas a... encontramos, ¿te acuerdas de unas Sí, 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 corridas? por supuesto. Ay, pues toca Trotamos bajarse. para después comer pancito. O sea, te Sí, vas a Pincho y te vuelves sí. loco. Yo cuando voy a Pincho es una locura. Y cuando estás en otras ciudades, peor en otros países, lo que más extrañas, o sea, yo Sí, la extraño comida. el pan. Oye, cuando yo tenía la oportunidad de salir fuera del país, extraño normalmente dos cosas. Una, la comida nuestra, Ah. los desayunos con pan, y la otra, la cama de uno, ¿no? O sea, te pueden dar la mejor cama del mundo, las mejores sábanas, todo eso, pero Ni no el hay, colchón sí, ortopédico. el colchón ortopédico, no hay como el hundidito de la cama de uno que ya se acopla a la, Claro. ¿no es Entonces cierto? yo creo que esa es la felicidad. O sea, la felicidad que te, para mí es ir a ver al técnico, o sea, hacer cosas Tú eres el que te técnico, mueven. Sí, ¿ok? cosas, o ir a jugar fútbol el domingo en el barrial con mi grupo, con mi club. Es decir, la felicidad para mí se resume en cosas pequeñas que construye. ¿Tienes alguna, no sé, te acuerdas de alguna anécdota, alguna experiencia de alguna de las personas a quienes le hicieron llegar el banco de preguntas y te dijo algo, alguna historia que te haya impactado de las muchas que tal vez debes de tener? ¿Del banco? Sí, sí. A ver, la primera que se me viene a la mente es, a ver, el Banco de Alimentos, no estoy bien si es 23 o 18 de mayo, hizo su primer rescate aquí en Ambato de alimentos. Fueron 168 kilos. No sabíamos cómo se hacía. Y eso era una vez a la semana, hacíamos los sábados. Hoy el Banco de Alimentos rescata 4 veces a la semana un promedio de 1.500 Wow. kilos, que se escucha un montón, Ajá. pero en resumen y haciendo una proyección, porque no hay datos, apenas vamos atacando el 4% de alimentos que se desperdician en Tungurahua, es un montón. Pero la anécdota es que incluso se nos cayeron gavetas porque no amarramos bien en la camioneta, porque estábamos bastante ignorantes en el tema. Entonces, encima de lo poquito que había, Ajá. se nos cayó. Y creo que a las personas que les dimos ese día, porque apenas teníamos una organización, y luego dijimos, no, pues nos vamos a repartir afuera, ¿no? No sabíamos ni cómo hacerlo, ni cómo relacionarnos. Yo creo que esos primeros agradecimientos de que alguien les diga, oye, te hace falta, fue muy importante. Y luego también entender cómo. Ujú. Porque, claro, hay muchas iniciativas en la ciudad, de colectivos, de fundaciones que a veces salen a dar de comer Ujú. en los mercados, cosas así, que me parece muy buena Ujú. intención, pero a veces estas buenas intenciones podrían provocar caos, ¿no? Ujú. Y nos ha pasado ahora que estamos en el Banco de Alimentos ya conocido, ponte en diciembre. Has visto que todas las empresas, Sí, todas sí, las claro. familias, todas las unidades educativas se vuelcan y después realmente complican las cosas. Entonces, nos ha pasado que para mí ha sido un aprendizaje como anécdota en el Banco de Ujú. Alimentos, comenzar a pensar esa parte de generar impactos reales, de generar impactos que realmente yo le pueda cambiar la vida, o sea, no yo, la iniciativa y el cargar la gaveta de alimentos le pueda cambiar la vida a alguien, porque a veces el alimento solo es el pretexto, porque tú llegas con alimento, pero te encuentras con una realidad mucho más profunda. Oye, Dani, te quiero hacer Entonces una eso es, pregunta porque ajá, creo que ya mismo estamos por terminar el podcast. ya, El tiempo vas hablando, ¿no? de una. ¿Tú crees en Dios? Tengo Eh, esa lucha constante. ¿Crees en un ser superior? Sí, Como se le quieras llamar. sí, Ok. Eh, si es que tú le pudieras pedir a él un superpoder, ya. para con ese superpoder poder generar un impacto, Jue, ¿cuál superpoder le pedirías? está como, ¿qué superpoder le pidiera a uno que no tenga? Sí. Este, no sé. Quisiera, realmente para generar un impacto, quisiera tener el superpoder de volar. Okay.
porque eso te da velocidad, pues, o sea, hay un montón de cosas. Y Volar, podrías sería, llegar con mayor facilidad claro, con tu banco de alimentos y con tu equipo sí. a No, y otros. además pudiera ver toda Ah, la ya, ok. cantidad de alimentos que hay que, por desperdiciar, te juro, y ahí un poquito me lanzo Ajá. la cuña. El tema del desperdicio de alimentos es un tema cultural muy fuerte. Ujú, Eh, Cada uno de nosotros en la casa, ujú, así vas a hacer compras en el ujú. supermercado y a los 2, 3 meses estás botando todo lo que va a caducar. O si vas a la plaza de mercado y la caserita te da el producto más barato, le pides el doble porque está más barato y después ya se Ujú. madura a los 3 días y vuelves a botar. O Es un sea, tema cultural, es un ¿no? tema cultural muy fuerte y luego no sabemos dónde está. Entonces, Ok, para nosotros es una lucha constante de todos los días buscar ok. alimento, rescatar alimento y frente al desperdicio gigante de alimento tenemos unas cifras horribles y Ujú. preocupantes sociales de gente que está en inseguridad alimentaria. Y en Bueno, Tungurahua, que es uno de los países que mejor aporta al país industrialmente, que parecería no ajá. un país, una provincia pobre, pero en esa No, no. provincia hay un montón de Ujú. temas sociales muy complicados. Qué bueno, Dani. Mira, se nos fue el tiempo volando, así que yo creo que voy a pensar en una segunda parte donde podemos abordar Con otros gusto. temas. Un gusto, espero que les haya gustado. No se olviden, estamos aquí con Javier en este podcast y estén pendientes del próximo episodio.